Acabamos de escuchar una de las parábolas más populares, más conocidas, que brotaron de los labios y del corazón de Cristo Jesús. Hombre de campo, observador, aprovecha esa imagen de la semilla que cae en distintos terrenos precisamente para delatar la distinta disposición que tiene el corazón humano ante ese tesoro de la palabra de Dios, como una semilla. Lo ideal es lo que decía ya al final, ahí en Marcos 4:20, aquella que cae en terreno fértil, tierra fértil, escucha la palabra, la acepta y da fruto. Como tres momentos fundamentales e imprescindibles: recibe la palabra, como la escuchamos mínimo cada domingo, o en nuestras propias casas, y no basta escucharla, dice el siguiente paso, la acepta, la acoge, la recibe con buena actitud, la hace suya, la propia, se deja impactar, impregnar, se deja cautivar, se deja iluminar, se deja nutrir, se deja alimentar. Y viene una consecuencia: hay fruto. Eso es lo que espera constantemente el Señor. Llámese fruto, llámese cosecha. ¿Por qué? Porque la semilla en sí misma, que es la palabra, tiene vida, es vital. Y se encarga en decírnoslo así exactamente la misma Escritura. Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que por ella no queda. No se le da un cachitito de palabra diminuta o débil a alguien y otra muy fuerte. No, esa misma palabra llega a todos. El problema es la disposición. ¿Qué espera el Señor? Frutos, obviamente, pero solamente unidos a Él. Nos lo va a decir ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5. Si permanecen unidos a mí y yo a Él, ese da mucho fruto. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 8, va a decir: se le va a dar gloria a Dios si damos fruto y somos discípulos de Cristo Jesús. Es glorificado el Padre cuando el creyente está dando ese fruto, porque ha permitido que la palabra de Dios obre en su vida. Da fruto, dice, y son mis discípulos, dice Jesús. Juan capítulo 15, verso 16, por el lado también del fruto. Había dicho en un primer momento: yo los he elegido, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he destinado para que den fruto y su fruto permanezca. ¿Qué espera de esa llamada, de esa elección del Señor a nosotros desde nuestro bautismo? Que demos fruto. Mateo, en el Evangelio de San Mateo, el mismo Señor Jesús nos va a decir ahí en el capítulo 7, verso 17, el árbol se conoce por sus frutos. Había dicho antes, un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo pues da frutos malos. En el 7:20 va a decir: por sus frutos los conocerán. ¿Qué nos delata? ¿Qué tipo de fruto nos delata día con día? Un lunes, un miércoles, un jueves, en la mañana, en la tarde, a mediodía. ¿Cuáles son los frutos que damos? Ahí nos va a delatar el tipo de árbol que somos. La disposición de la tierra de nuestro corazón para dejar que la palabra fructifique.
Es sorprendente porque ahí se va delatando precisamente lo que espera el Señor de nosotros. Todo esto significa que lo que el Señor ha depositado espera también fruto, de ley, ¿verdad? Como esperando no de ser defraudado. Ya desde el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, capítulo 17, en el verso 7 y verso 8, va a decir: el que confía en el Señor y pone en Él toda su confianza tal cual, ha depositado en Él su vida, sabemos no quedará defraudado. Sigue ahí el relato: será como un árbol plantado junto al río, no sufrirá cuando venga sequía, hay agua, tendrá raíces alimentadas. Y lo dice ya al final: siempre dará frutos. O sea que ahí el profeta Jeremías, iluminado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: hey, confía en el Señor, pon en Él toda tu vida y darás fruto. Todo esto nos lleva a caer en la cuenta precisamente a estarnos revisando permanentemente, a ver precisamente qué tipo de fruto. Complemento lo que decía ahí el Evangelio de Marcos, de aquella semilla que había caído en la vereda, que llegaron los pájaros y se la comieron. Decía ahí en la interpretación del Señor Jesús: es el demonio que arrebata la palabra, la quita del corazón. Si nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 12, va a añadir: para que no crean ni se salven. Es decir, que cuando esa palabra de Dios es acogida en verdad, es tomada en cuenta en la vida, produce estos dos elementos claves: ponernos en la senda de la fe, dice, para que crean, no crean, y si la aceptamos vamos a creer, y nos pone en la senda precisamente de la redención. Y si no se acoge, pues no se salvan. Dice, si se recibe, se salvan. ¿Por qué le interesa al enemigo que no se proclame la palabra de Dios, que sea descartada, que sea excluida? Porque deja a la gente a la deriva, sin fe y sin camino de redención o salvación. Por eso permanentemente la palabra de Dios tiene que estar aflorando, especialmente en los hogares cristianos. Si usted viene a la Santa Misa, pues no vienen a escuchar chistes o a que le relaten películas. Vienen a escuchar la palabra de Dios, y esa palabra como alimento, como luz, es para que los fortalezca, es para que los guíe. Otro tipo de enseñanza pues la pueden escuchar allá afuera, pero aquí es un momento central, la liturgia de la palabra y el banquete de la Eucaristía. Necesarios los dos elementos imprescindibles para ir llevando pues una vida espiritual. En la carta a los Colosenses, San Pablo nos dice en el capítulo 1, verso 10, fructificarán con toda clase de obras buenas. O sea, ¿dónde se delata que estamos dando fruto? Obviamente lo dice ahí, en las obras buenas. Cuando estaba predicando Juan el Bautista, ahí en el capítulo 3 de San Mateo, versículo 8, va a decir, va a exhortar diciéndonos: den frutos de su conversión, o que se refleje su conversión con frutos, o que se refleje el arrepentimiento con frutos. Entonces ya tenemos ahí referencias muy palpables de lo que el Señor espera de frutos de nosotros. Pidámosle su gracia para que su palabra encuentre siempre disposición sincera en nuestro interior.